Varios pasos te han traído hasta la puerta de esta posada. Estás frente a un enorme portón de madera desgastada. Parece un antiguo parador. La niebla lo envuelve todo y notas cómo baja la temperatura. Llamas golpeando con tus nudillos contra la madera y te fijas de nuevo en el caserón. Parece de otro tiempo. Oyes unos pasos que se acercan y se detienen al otro lado de la puerta. Esta se abre y observas que desde la oscuridad del interior del edificio, la luz de una pequeña lumbre hace brillar unos penetrantes ojos negros que te observan desde dentro. Estás entrando en la posada del cuervo. Encontrarte con un cartel que anuncia la llegada del circo a tu ciudad puede ser un motivo de alegría. Pero qué difícil es concebir el espectáculo bajo las carpas de un circo si éste no tiene entre sus funciones los míticos payasos. ¿Qué tendrán esas figuras estereotipadas que, aunque vayan acompañadas de colores, nos hacen sentir incómodos? Algo hay en estos personajes, casi siempre con estrafalarios peinados y ocultos tras diferentes capas de maquillaje, que hace que no nos terminemos de fiar de ellos. Y es paradójico. La idea que representa el payaso ha sido tradicionalmente relacionada con la diversión. Los payasos ya formaban parte del entretenimiento durante la quinta dinastía egipcia, allá por el año 2500 a.C. En el siglo II a.C., en China ya fue considerado como un oficio. En Grecia y posteriormente en Roma formaron parte de las comedias atelanas durante las obras teatrales. En Europa, a partir del siglo XVI, servían de entretenimiento en palacios y tabernas. Es desde el siglo XVIII cuando obtienen la mayor fama, actuando ya en circos y otros espectáculos ante un gran número de personas como público. Como veis, la figura del payaso ha evolucionado desde entonces formando tipos y funciones distintas. Mimos, arlequines, payasos de calle. Algunos ya son todo un arquetipo en el mundo del espectáculo. El payaso listo, el payaso triste, el payaso loco, el payaso malo. Existe una fobia específica a estos personajes que es más común de lo que a priori nos podríamos imaginar, la coulrofobia. Pero ¿cómo es posible que puedan dar tanto miedo cuando aparentemente tienen el objetivo contrario, hacer reír y hacernos pasar un rato agradable? Quizás dejaron de hacernos tanta gracia cuando dieron el salto y pasaron de hacer cabriolas en circos a reposar en las estanterías de nuestra casa en forma de arlequines y muñecos. O puede que, por instinto de supervivencia, nunca nos hayamos fiado de alguien que oculta su verdadera identidad tras maquillaje y gesticulaciones exageradas. En este programa vamos a analizar la figura del payaso y la relación que tienen estos personajes con el mundo del misterio. Recogemos los casos más escalofriantes relacionados con ellos y nos aproximaremos a la coulrofobia para intentar comprender este terror aparentemente irracional. Aunque puede que después de escuchar este episodio recobre todo el sentido del mundo tener miedo a los payasos. Pasen y oigan. La Posada del Cuervo abre las carpas del verdadero circo de los horrores.
¿Quién no ha tenido alguna vez algún pequeño secreto? Algo que no hayamos compartido con nadie, ni siquiera con nuestras mejores amistades o con nuestra pareja. Quizás pueda ser algún pasaje embarazoso de nuestra vida, alguna conducta de la que nos arrepintamos o simplemente información que solo nosotros sabemos y que podría herir a alguien por quien sentimos aprecio. Las personas, en general, intentamos adaptarnos a cada contexto y a cada situación como se espera que lo hagamos. Procuramos, bajo la presión de la deseabilidad social, ser correctos y agradar a quien tenemos delante. Por eso, tras cada persona, hay una cara B, un lado oculto que probablemente no nos esté mostrando. A veces, simplemente, puede ser un estado de ánimo negativo que por no estar en un entorno de confianza nos esté mostrando. Puede ser una ideología, una opinión contradictoria, una atracción platónica hacia un amor indebido. Normalmente son cosas sin importancia que nos expresan o se disimulan para ayudar a mantener un entorno estable y sin altercados. Pero como vais a escuchar, a veces la cara B de la que estamos hablando puede ocultar los más oscuros terrores hechos realidad. Tengo que confesar que este caso me ha hecho tener pesadillas más de una noche mientras preparaba este programa. Y es que si hay un caso por excelencia relacionado con la figura del payaso en el mundo del misterio, ese sin duda es el caso de John Wayne Gacy. Este clown, bajo el seudónimo de Pogo el Payaso, saltó a la fama en el marco de las crónicas negras mundiales. Fue apodado popularmente como el payaso asesino, y no, lo que voy a contar no es ningún relato de terror, aunque bien podría serlo. Desafortunadamente se trata de un caso real. Os pido que escuchéis atentamente porque con la historia de Pogo empieza la siniestra función del payaso asesino. He empezado hablando de la cara B de las personas y de lo que pueden llegar a ocultar, porque John Wayne Gacy era aparentemente el vecino que todo el mundo querría tener. Era simpático, amable, bondadoso. En su tiempo libre era el payaso Pogo. Bajo este seudónimo ganaba un sobresueldo disfrazándose de payaso y divirtiendo a niños en cumpleaños y en fiestas infantiles. A veces acudía al hospital para divertir a los niños enfermos. En definitiva, era una persona socialmente aceptada, integrada y querida por la gente que le rodeaba. Pero su vida no fue nada fácil. Gacy tuvo una infancia muy complicada. Puede que los acontecimientos que sufrió durante los periodos críticos de su crecimiento fueran los primeros ingredientes de un caldo de cultivo que acabaría estallando en verdadera atrocidad. Su vida, de verdad, no tiene desperdicio. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue un hijo muy deseado, ya que su padre quería que un varón heredara el apellido familiar, a pesar de que el matrimonio Gacy ya tenía una hija por aquel entonces. Esto nos hace imaginar el tipo de familia que era. Era una familia muy tradicional, sobre todo por parte de su padre. Le pusieron el nombre de John Wayne precisamente por el célebre actor, que era el preferido de su madre. John acabó siendo el segundo y único hombre de 3 hermanos. Junto a sus hermanas y sus padres, creció en una modesta vivienda unifamiliar. Su padre era hijo de inmigrantes polacos y veterano de la Primera Guerra Mundial. Trabajaba como maquinista haciendo paneles de control para diferentes empresas. Como ya he mencionado, era una familia tradicional y su padre se encargaba de llevar, entre comillas, el pan a casa. Él llevaba un sueldo, pero no participaba en la crianza de los menores. Esa tarea recaía únicamente en su madre. El señor Gacy era un padre duro y desapegado que exigía obediencia, sobre todo a John, por ser el único varón.
Esperaba que su hijo fuera como otros niños, que fuera masculino y jugara al béisbol y otros deportes. Su deseo era que cumpliera con los cánones clásicos de un chico de su edad. De hecho, su padre se esforzó mucho porque John fuera el hijo modelo que él imaginaba. Él era un buen pescador y le intentó enseñar a su hijo este deporte, pero sin éxito. Al chico nunca le llegó a interesar. A John realmente lo que le gustaba era cocinar junto a sus hermanas y su madre y realizar actividades de jardinería. Los gustos de John le obsesionaban a su padre. Como he dicho, quería tener un hijo que representara en el futuro la idea de lo que él entendía que tenía que ser un hombre. Sin embargo, consideraba que su hijo tenía gestos amanerados y que era muy femenino, lo que le hacía enloquecer de rabia. Por otro lado, John siempre quiso contentar a su padre, ganarse su cariño y que él le quisiera tal y como era, pero su padre nunca le aceptó. Con frecuencia le ridiculizaba delante de sus hermanas y delante de otros niños de su barrio. Le decía literalmente frases como: «Eres un blandengue, nunca llegarás a nada, eres una nenaza marica». Esta situación tan negativa entre padre e hijo hizo que los dos se distanciaran y que John se apegara más a su madre. Ella fue una especie de confidente para él. Le contaba cosas que ni de lejos podría habérselas contado a su padre. Esto hacía que su padre se sintiera engañado. Pensaba que le podían estar ocultando cosas y la situación familiar fue a peor. El matrimonio discutía muchas veces, a menudo por la crianza de sus hijos. Su madre se esforzó mucho por mantener la familia unida, pero fue imposible. Su padre, a menudo, bebía hasta emborracharse y cuando lo hacía, perdía el control y se volvía muy violento. Después de trabajar en la fábrica, su padre se encerraba en el sótano de la casa donde tomaba brandy hasta emborracharse antes de cenar. Mientras lo hacía, John y sus hermanas esperaban en la mesa junto a su madre, en silencio y muertos de miedo, porque a veces, cuando subía del sótano, pegaba a los niños con un cinturón de cuero si consideraba que se habían portado mal, aunque muchas veces no necesitaba tener ningún motivo. Con frecuencia también maltrataba a su madre, le pegaba y le humillaba. Era muy duro con toda la familia, pero en especial con John. Pero John nunca llegó a llorar. Recibía los golpes de su padre en silencio, haciéndole enfurecer todavía más. John siempre quiso tener amigos con los que jugar. Deseaba sentirse integrado y aceptado, pero una disfunción congénita le impedía jugar con otros niños. Aún hay más. Cuando tenía 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Con 11 años, John tuvo un accidente jugando en un parque. Un columpio le golpeó fuerte en la frente, produciéndole un coágulo en el cerebro. Este coágulo pasó desapercibido hasta que con 16 años de edad, John comenzó a sufrir desmayos espontáneos. Podía pasarse hasta un cuarto de hora sin recobrar el conocimiento. Cuando se le diagnosticó el problema, inmediatamente recibió medicación para disolver el coágulo. Sin embargo, fue un proceso lento que empeoró aún más si cabe la relación que tenía con su padre. Su padre siempre pensó que los desvanecimientos que sufría John eran realmente excusas que utilizaba para dar lástima, y su actitud hacia él fue aún más denigrante. Los problemas de salud que sufría le hicieron faltar mucho a la escuela, teniendo como consecuencia unas bajas calificaciones en sus notas. Pero lejos de sentir compasión, su padre le presionaba una y otra vez para que mejorara en los estudios, sin tener en cuenta cómo se encontrara John. El chico sentía que no había nada que pudiera hacer por lo que su padre se sintiera orgulloso de él. En 1954, cuando tenía 12 años de edad, John hizo un intento por integrarse en un grupo de niños de su edad, ingresando en los Boy Scouts. Lo cierto es que no le fue nada mal. Llegó a ganar insignias por supervivencia, naturaleza y cocina al aire libre. Pero a pesar de estos éxitos,
John no lograba sentirse integrado del todo. Sentía que era diferente al resto de sus compañeros. La verdad es que John se sentía muy confuso con su sexualidad y su identidad. En una ocasión, le confesó al que era su mejor amigo de los Scouts, Barry Basley, un secreto. Le contó que en ocasiones se probaba la ropa de su madre para ver cómo se sentía vestido de mujer. John fue creciendo, sin nadie que le ayudara o le pudiera aconsejar respecto a su identidad sexual. Llegó a la etapa de bachillerato y poco a poco fue aprendiendo a ocultar sus tendencias y sus deseos sexuales. Optó por imitar al resto de sus compañeros y probar a salir con algunas chicas, pero ninguna le llenaba. Por otro lado, sus resultados en los estudios siguieron sin mejorar y en 1960 decidió formarse como impresor. Sin embargo, sus desmayos no cesaron y le prohibieron trabajar con máquinas debido al peligro que esto podía suponer. Por su salud, también se vio obligado a dejar los estudios definitivamente, decepcionando una vez más a su padre, que le espetó ser un estúpido que jamás llegaría a nada. En 1964, John aceptó un trabajo como vendedor de zapatos en Springfield, Illinois. De esta manera se independizó y al estar más alejado de su familia, aprovechó para volver a intentar ser aceptado. Entró como voluntario en la Cámara de Comercio llamada Jaycees. Allí, esforzándose y trabajando como nunca antes lo había hecho, organizó campañas políticas, haciéndose cada vez más un hueco en ese mundo, codeándose entre políticos y personas de alta reputación. En 1964, conoció mientras trabajaba en la zapatería a la que acabaría siendo su mujer, Merlyn Meyers. La familia de esta joven tenía un buen estatus tanto social como económico, y John vio en ella una oportunidad para seguir triunfando. Se casaron ese mismo año, pero lo cierto es que tuvieron bastantes problemas sexuales entre ellos. John muy pocas veces conseguía tener y mantener una erección. Sin embargo, en una relación en la que consiguieron que John eyaculara, Merlyn quedó embarazada. Fue un embarazo muy deseado y John estaba encantado con la idea de ser padre. Hasta aquí parece que después de una infancia cruel, la vida le estaba dando una segunda oportunidad a John Wayne Gacy, pero sus problemas de identidad sexual y los traumas que arrastraba desde niño comenzaron poco a poco a aflorar. El 24 de febrero de 1966, mientras su mujer se encontraba en el hospital dando a luz, John se encontraba bebiendo en un bar con un compañero del trabajo. Después de seguir bebiendo y emborracharse, fueron a casa del compañero y allí siguieron tomándose unas copas más. Cuando estaban completamente borrachos, el uno al otro se hicieron sexo oral, siendo esta la primera experiencia homosexual de John Wayne Gacy. Al día siguiente, los dos se sintieron eufóricos a la vez que avergonzados por lo ocurrido. John hizo como si nada hubiese pasado y se dirigió al hospital para ver a su mujer y a su hijo recién nacido, Mitchell. Lo cierto es que Gacy era un buen padre. Alimentaba al pequeño, jugaba mucho con él y se esforzó por transmitir el cariño que él nunca pudo recibir de su padre. Los padres de John llegaron desde Chicago para ver a su nieto y fue esta la primera vez en toda su vida que pudo ver John en el rostro de su padre la sensación de orgullo. Al fin y al cabo había conseguido ser un hombre de familia. John en ese momento parecía tener todo lo que siempre había deseado: un buen trabajo, familia y por fin una nueva relación con su padre. En 1966, John y su familia se mudaron a Waterloo. El padre de su esposa tenía 3 franquicias de Kentucky Fried Chicken en aquella localidad y le ofreció a John la posibilidad de trabajar como administrador en ellas. Así fue como empezó a desempeñar el negocio familiar y también a coger el gusto por el poder.
A John le encantaba ser el jefe de los establecimientos, controlar a las personas y dar órdenes. Sobre todo esto último, dar órdenes. Incluso comenzó a exigir que le llamasen coronel. A pesar de trabajar 16 horas diarias, siguió relacionándose con los Jaycees y pronto se le consideró un miembro muy valioso de la sección. John era ambicioso y quería ser reconocido por todas las personas que le rodeaban, quizás por las carencias de afecto que su padre estigmatizó en él desde joven. Los Jaycees, por su carisma y su poder obsesivo, acabaron designándolo presidente del área de membresías. Como presidente, John tuvo aún más poder y también la labor de atraer nuevos miembros a la compañía. Y lo hizo. Pero en este momento de su vida es cuando su compulsión sexual latente estalla para dar rienda suelta a sus deseos. Gacy pedía a los hombres atractivos que conocía que se uniesen y les invitaba al motel Clayton House. Allí ponía películas porno y pagaba prostitutas para hacer orgías. Estas fiestas sexuales llegaron a oídos de su mujer, que lejos de enfadarse comenzó a participar en ellas y también a realizar intercambios de pareja con John. Su prestigio con los Jaycees creció todavía más y le otorgaron la vicepresidencia después de honrarlo como hombre del año. Su éxito y su prestigio hizo que en 1967 fuera candidato a la presidencia, año en el que sería padre también de otra hija llamada Christine. Gacy ya había demostrado tener un lado pervertido, pero es a partir de esta etapa que su personalidad insaciable comienza a dar el pistoletazo de salida al lado más oscuro que esta persona guarda en su interior. Una tarde, mientras su esposa Merlin y sus hijos estaban fuera de casa, John decidió invitar a su casa a un joven de 15 años llamado Donald Borges. Una vez dentro de la casa, John encendió el proyector y le puso sus películas porno mientras le ofrecía bebida y emborrachaba al menor. Aprovechó la desinhibición y el estado de embriaguez que produjo en el muchacho las copas para abusar de él y obligarle a realizarle sexo oral. Cuando terminó, le amenazó para que no contara nada y le ofreció $15 por su silencio. El pobre Donald pasó los siguientes días en estado de shock, depresivo y sin capaz de expresar nada. Finalmente le echó valor y el menor le contó a sus padres lo que Gacy le había hecho. Sus padres inmediatamente denunciaron a John Wayne, siendo este arrestado y juzgado por abuso de menores. John lo negó todo. Acusó al menor de mentir e incluso se ofreció a ser sometido a la prueba del polígrafo. Creía poder burlar a sus acusadores ocultando la verdad. Pero Gacy no pasó la prueba. Se realizó una investigación y aparecieron otros jóvenes denunciando abusos sexuales por su parte, en los que también mencionaron haber sido sodomizados. Gacy no tuvo más remedio que aceptar los cargos. Los jueces le otorgaron la pena mayor, 10 años de prisión en la penitenciaría estatal. A partir de este momento, la vida de John Wayne Gacy se derrumba. Además de perder su estatus y su reputación, sus amistades le dan la espalda y se alejan de él. Después de ingresar en prisión, su mujer solicitó el divorcio y nunca más volvió a verla ni a ella ni a sus hijos. Ingresó en prisión en diciembre de 1968. Incluso en la cárcel, Gacy se esforzó por hacer red social e integrarse. Hizo amistad con otros reclusos, guardas, trabajadores sociales e incluso con personas de dirección. A los 8 meses de su ingreso, consiguió ser jefe de cocina. En las Navidades de 1969, incluso le entrevistó la televisión para que hablara sobre su puesto como jefe de cocina en la prisión. El día de Navidad de esas fiestas, su padre murió de cirrosis. La noticia le afectó enormemente a John
y le produjo la paranoia de que su padre realmente murió de la vergüenza por encontrarse a su hijo encerrado por abuso. A pesar de saber que su padre bebía mucho y que tenía sentido que acabara afectándole a su hígado, sentía muchísimo remordimiento y realmente pensó que era culpable de su muerte. Quizás por un sentimiento de duelo patológico mal desarrollado, la culpabilidad y la tristeza que le produjo a John la muerte de su padre fue evolucionando en rabia y odio hacia los homosexuales, hasta tal punto de llegar a agredir a sus compañeros reclusos por tener tendencias homosexuales. El 18 de junio de 1970 liberaron a Gacy por buena conducta, cumpliendo tan solo 16 meses de los 10 años a los que fue condenado. Volvió a su casa familiar de Chicago para iniciar una vida junto a su madre ya viuda. Consiguió un trabajo como chef en un restaurante, en el que trabajó mucho y muy duro. En junio de 1971 consiguió suficiente dinero para abrir su propia empresa a la que llamó PDM, Pintura, Decoración y Mantenimiento. En un año, John y su madre pudieron comprar una villa a las afueras de Chicago, en Norwood Park. Inició una relación con una mujer llamada Carol Hoff, con 2 hijas y también divorciada. Carol aceptó la bisexualidad de John y también sus antecedentes penales. Le veía como un hombre trabajador y honrado. John hizo buenas migas con las 2 hijas de su novia, Tammy y April. Enseguida comenzaron a tratarle como a su padre. La relación entre Gacy y Carol se basaba más en la amistad que en la pasión. Apenas tenían relaciones sexuales y John enseguida comenzó a sentirse fuertemente atraído por los chicos jóvenes, esta vez de una forma más oscura e implacable que nunca. Aquí comienza el verdadero circo del terror particular de John Wayne Gacy. El 2 de enero de 1972, John recogió a un joven de 16 años llamado Tim McCoy en la estación de autobuses de Greyhound. Le ofreció llevarle en coche y enseñarle los alrededores. Pero lo que realmente hizo es llevarle a su casa donde tuvieron relaciones sexuales. Pero al terminar, John cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó en el pecho al joven. Una vez muerto, no sabía qué hacer con el cadáver y acabó enterrándolo en el sótano de su casa. John siguió su vida como si nada hubiese ocurrido y a los 7 meses contrajo matrimonio con Carol. Ella y sus hijas se mudaron a casa de John y su madre abandonó la vivienda para darles privacidad. Pasaban los meses y la relación entre John y Carol se iba deteriorando, sobre todo en el ámbito sexual. John sentía demasiada atracción hacia los chicos jóvenes y el 31 de julio de 1975 invitó a su casa a uno de sus empleados. Se llamaba John Butkovich y tenía tan solo 16 años. Con la excusa de enseñarle un truco de magia como los que solía hacer disfrazado de payaso, le inmovilizó a la cabecera de la cama con unas esposas. Después le amordazó con ropa interior y dio comienzo a una sádica tortura sexual. Cuando terminó, le hizo un torniquete en el cuello con una cuerda y un palo y dio varias vueltas hasta que dejó de moverse tras morir asfixiado. Después le quitó las esposas y se deshizo del cadáver. Hasta entonces había matado a 2 personas, pero ya le había cogido el gusto a la sensación de poder. Le encantaba someter a las personas, verlas sufrir y experimentar con su dolor. En este punto, la vida de John Wayne se divide en 2 extremos totalmente diferentes. Por un lado está la cara pública que muestra junto a su nueva familia, sus amigos y su empresa, y por otro, el lado oscuro oculto como asesino y depredador sexual. Como he dicho al principio, a pesar de sus antecedentes, John era una persona querida. Era el vecino que todo el mundo querría tener, aparentemente.
Era un empresario amable y trabajador que caía muy bien a todo el mundo. En su tiempo libre, John, que es por el motivo por el que estamos haciendo este caso, se disfrazaba de payaso bajo el seudónimo de Pogo. Participaba en fiestas, acudía a hospitales para entretener a los niños. Era una persona a la que fácilmente podrías haberle dejado tus hijos para cuidarlos. Pero John, antes de morir, declaró que para él vestirse de payaso era como regresar a su infancia, que se divertía mucho siendo payaso y que podía ser él mismo y hacer el tonto sin ser juzgado. John siguió coqueteando con la política. Incluso llegó a ser coordinador demócrata de su zona. La gente le adoraba. Hacía favores a todas las personas que se lo pedían y se esforzaba por ser simpático con todo el mundo. Sin embargo, su matrimonio continuó en declive. La ausencia de relaciones sexuales y algunas discusiones más les hizo divorciarse en 1975. Carol y sus 2 hijas abandonaron la vivienda y Gacy volvió a vivir solo. Con 33 años y soltero, John se volvió una peligrosa bomba de relojería. El hecho de haber asesinado y haber satisfecho sus deseos sexuales con éxito reforzó en él un sentimiento de impunidad, un sentimiento de superioridad que le haría seguir un camino diabólico sin retorno, creyendo que jamás le descubrirían. John siguió buscando el mismo perfil de víctimas, chicos jóvenes e incautos a los que podía traer a su casa. Si estos se resistían, incluso les obligaba a entrar a punta de pistola. Allí los violaba y después los mataba, para después enterrarlos en el sótano junto a los demás cadáveres. Llegó un momento en el que Gacy se cansó de seguir cavando. Era un duro trabajo y lo que hizo fue contratar a uno de sus empleados para que siguiera cavando zanjas en el sótano de su casa. El joven se llamaba David Cram y Gacy le mintió diciéndole que necesitaba las zanjas para colocar unas tuberías. Para evitar desenterrar las zonas con personas muertas, le fue instruyendo a conciencia marcándole exactamente por qué zonas tenía que hacer su trabajo. Una de las noches en las que David fue a casa de Gacy se encontró con una escena realmente perturbadora. Su jefe estaba completamente borracho y disfrazado de payaso. Este le ofreció unos tragos y David accedió. Entre trucos, trampas y bromas, las mismas que había utilizado anteriormente con otras víctimas, logró esposar al joven y comenzó a reírse de una manera grotesca y macabra. Estaba encantado de tener sometido a otra víctima más. Gacy empezó a hablar a David con una voz aguda y chillona, como si fuera un niño. David, aterrado, comenzó a pedirle que le soltara, incluso llegó a amenazarle, pero Gacy estaba desatado. El payaso comenzó a gruñir como un perro y cogió a su víctima por los pies, llevándola a rastras por todo el suelo de su cuarto, gritando: «Te voy a violar, te voy a violar». El joven consiguió derribar a Gacy en un momento dado y consiguió quitarle las llaves. Se quitó las esposas y huyó corriendo. David tuvo suerte y logró escapar, pero el resto de sus víctimas nunca pudieron contarlo. A finales de 1977, John Wayne Gacy ya había matado a 19 jóvenes, siempre cuidando su doble vida y sin levantar la más mínima sospecha. En mayo de 1978, por sus responsabilidades políticas, John se encargó de organizar el desfile de la independencia polaca en Chicago. La invitada de honor no fue otra que Rosalind Carter, la primera dama de los Estados Unidos de aquella época. Incluso se llegó a fotografiar con ella, foto que, por cierto, supuso una vergüenza para los Estados Unidos una vez fue desvelada la doble vida del payaso, debido a que en la imagen podía verse a Gacy con una chapa representando una S mayúscula, lo que significaba que el servicio secreto le había otorgado permiso para acceder a la información clasificada
a uno de los peores asesinos en serie de la historia. A finales de 1978, nuestro querido payaso ya había torturado sexualmente y asesinado a 32 hombres, la mayoría jóvenes y menores. Había logrado ocultar sus crímenes a la vez que mantenía un buen estatus tanto como empresario como personaje local. Su ego estaba por las nubes y se creía superior al resto de seres humanos. Se veía invencible. Sin embargo, no tardaría en cometer 3 errores que le costarían su detención. Errores que destaparían la cara B de una vida diabólica. Robert Piest era un joven menor de edad que trabajaba en una farmacia. La farmacia tenía relación comercial con la empresa de Gacy, y cuando Gacy vio a Robert, enseguida le atrajo sexualmente. Tuvieron una pequeña charla en la que Gacy acabó ofreciéndole un trabajo con mejores condiciones, en el que también ganaría más dinero. Robert subió a su coche con la intención de concretar y entender la oferta que le estaba planteando, pero no se volvió a ver con vida a Robert Piest. Robert tenía una estrecha relación con sus padres y estos enseguida denunciaron su desaparición. En la farmacia le habían visto con Gacy por última vez y esta pista le llevó a la policía a llamar a su puerta preguntando por el chico. Gacy contestó que efectivamente había estado en la farmacia pero que no había llegado a ver al joven. Ese fue su primer error. El dueño de la farmacia había declarado haberle visto hablando con él. La policía registró su casa y, a pesar de no haber encontrado ningún cuerpo, descubrió una gran cantidad de objetos personales pertenecientes a muchos de los jóvenes desaparecidos en los últimos meses. Ese fue otro error. Tenía el fetiche de guardar objetos personales de sus víctimas, quizás como trofeos. En ese mismo instante, John Wayne Gacy se convirtió en el presunto responsable de estas desapariciones, pero era necesario descubrir los cuerpos como prueba. A partir de ese momento, fue vigilado durante las 24 horas del día. Durante este periodo de vigilancia, aunque algo nervioso en presencia de la policía, lo cierto es que se mostró colaborador con ellos y siguió manteniendo esa fachada de hombre educado y cordial. A veces invitaba a los agentes a tomar café, se ofrecía a pagar sus cuentas en los restaurantes durante las vigilancias, incluso una noche invitó a los agentes a cenar pescado a su casa. Esta arrogancia le llevó a cometer su tercer y último error. Uno de los agentes sintió surgir un hedor a cadáver desde uno de los calefactores, lo que llevó a la investigación policial a pensar que los cadáveres podrían estar enterrados en la parte baja de la vivienda. En ese momento, Gacy estaba acorralado y, preso de la desesperación, llamó a su abogado aquella misma noche para confesar sus crímenes. A las pocas horas, con una nueva orden de inspección, acudió la policía a desenterrar en el sótano. Allí se encontraron un auténtico cementerio de lo macabro. Pero no todos los cuerpos aparecieron en esa casa. Al no entrar más cadáveres en el perímetro de su sótano, algunos de los cuerpos los arrojó al río Des Plaines desde un puente, y 4 de los otros cuerpos los enterró en la casa de su madre sin que ella lo supiese. El 21 de diciembre de 1978, John Wayne Gacy fue detenido por homicidio. Durante la detención no paraba de hacer bromas. A pesar de estar detenido, seguía sintiéndose insuperable. Dijo que era inocente, que no era responsable de sus propios actos, pues sufría trastorno de personalidad múltiple. Sus amigos, su familia, las personas más cercanas a él se dieron cuenta de que no tenían ni idea de quién era en realidad John Wayne Gacy. En febrero de 1980, el payaso, a sus 38 años de edad, se enfrentó al juicio por violar y asesinar a 33 hombres, muchos de ellos menores de edad,
En el juicio, con intención de salvar la vida de Gacy, sus abogados pidieron un veredicto de inocencia por locura. A John no le preocupaba que le tomaran por un asesino en serie demente. Lo que le preocupaba realmente de toda esa situación a la que se estaba enfrentando era que la gente pensara que él era homosexual. Lo negó una y otra vez, defendiéndose como posible bisexual y no homosexual. Quizás quedaban fantasmas de la infancia de Gacy que le atormentaban, fantasmas que con la voz de su padre aún seguían recriminándole que jamás llegaría a ser un hombre. El jurado concluyó el 13 de marzo de 1980 que Gacy era culpable y se le condenó con la pena de muerte. Gacy, con la ambigüedad tan excéntrica que le caracterizaba, al escuchar el veredicto, se dirigió hacia sus acusadores y les felicitó por haber hecho un buen trabajo. Gacy fue enviado al pabellón de la muerte en el centro correccional de Maynard, en Illinois, donde permanecería 14 años. Durante ese tiempo desarrolló una faceta como artista, pintando cuadros con óleo. Eran cuadros realmente siniestros, en los que dibujaba una y otra vez payasos. Payasos que incluían la figura de su alter ego, Pogo. Los cuadros se llegaron a subastar llegando a precios desorbitados. En 1988, John llegó a escribir un libro titulado Cuestión de duda, en el que él mismo se hace pasar por la víctima número 34 del caso, diciendo que sus extrabajadores habían enterrado los cuerpos en su casa, en un patético intento por hacer creer que él era inocente. El 10 de mayo de 1994, a los 52 años de edad, John Wayne Gacy fue ejecutado. Murió en la prisión estatal de Joliet, al sur de Chicago, mediante la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Bésenme el culo, nunca sabrán dónde están los otros», refiriéndose a los cadáveres que en ese momento aún no habían aparecido. A las pocas horas de morir, se trasladó su cuerpo en secreto a un hospital cercano. La doctora Helen Morrison, psiquiatra forense, extrajo el cerebro de Gacy en busca de alguna patología que pudiese explicar el extraño caso del payaso asesino. Sin embargo, tras la exploración, no se halló absolutamente nada. No se encontró ningún signo biológico que explicara las atrocidades que ese cuerpo había cometido. La vida de John Wayne Gacy supuso un auténtico enigma para los psiquiatras, periodistas y profesionales de cualquier ámbito que quisieron aproximarse al caso. La infancia tan terrible que vivió, sus continuos intentos por integrarse y ser aceptado, sus deseos sexuales reprimidos, posibles traumas. Puede que todos estos elementos sean el cóctel de una persona enigmática que, sin que nadie lo sospechara, llegó a convertir el sótano de su casa en un auténtico cementerio. En esta incomprensible dicotomía, cuando era bueno, Gacy era el mejor. Era querido y tenía aptitudes para triunfar. Pero sin embargo, cuando era malo, era capaz de lo peor. Se sabe que John, después de inmovilizar a sus víctimas, les enseñaba a los diferentes objetos que iba a introducirles por el ano, para torturarles después sexualmente una y otra vez antes de violarles y asesinarles. Los profesionales que han investigado su vida, incluso sus amigos y familiares, llegaron a una conclusión: nunca, nadie jamás sabrá quién era realmente John Wayne Gacy. Gente de bien, sois realmente afortunados de tener como amigo y colega a John Wayne Gacy.
¿Qué hay latente en un hombre? ¿Quieres colocarte? En la ira. Me preguntaba si habían visto a este chico. Bajo la superficie. Estamos investigando la desaparición de uno de sus empleados. He oído un ruido extraño. Es como si alguien gimiera. Gusanos gimientes. Es el sonido de 1.000.000 de gusanos. Solo Dios sabe qué haces ahí dentro. Y lo que hago en el garaje solo está relacionado con el negocio. Me iré cuando vuelva Tom. No admito réplicas, jovencita. ¿De verdad creías que te dejaría irte de esta casa? Cada impulso que sentía. No, nunca le he visto. Cada secreto que mantenía. ¿Quieres ver un truco? Lo enterraba. Tengo que contarte algo. ¿Qué? He sido un poco travieso. Creo que Pogo el payaso, John Wayne Gacy, es el payaso más célebre de las crónicas negras. De hecho, se sabe que Stephen King se basó en él para crear el famoso personaje de su novela It, el payaso Pennywise. Sin embargo, en este circo de los horrores, hay otros payasos capaces de crear pesadillas. Clucho era un simpático payaso que cuando se quitaba su disfraz se convertía en un respetado hombre llamado Amon Paul Carlock Jr. Además de su entrañable vocación como payaso, fue ministro de iglesia y entretenía a miles y miles de niños y niñas en la escuela dominical de Springfield, Illinois. Le encantaban los niños. Le gustaban tanto que en su tiempo libre se dedicaba a hacer de canguro y cuidar a menores cuando sus padres o tutores lo necesitaban. Pero quizás le gustaban demasiado. Cuando regresaba de realizar un espectáculo en un orfanato de Filipinas, durante una inspección rutinaria en el aeropuerto, Clucho fue detenido. Estas inspecciones eran comunes, ya que Filipinas es un país con riesgo de que se produzca tráfico sexual de menores. Esta detención se llevó a cabo nada más y nada menos que por ser portador de pornografía infantil. Las autoridades encontraron en su ordenador y en su cámara de fotos imágenes de niños muy pequeños completamente desnudos. Muchas de esas imágenes las había sacado él mismo, y algunas de esas fotos enfocaban directamente a los órganos sexuales de los menores. Tras este acontecimiento, la policía registró el hogar de este pederasta, donde encontraron mucho más material de pornografía infantil, siendo estas últimas imágenes mucho más perversas incluso que las confiscadas inicialmente. Cuando se desenmascaró la verdadera imagen de Amon Paul Carlock, muchos menores denunciaron haber sido abusados por él. Se sabe que el payaso Clucho murió en la cárcel en el año 2007. Falleció a causa de una descarga eléctrica después de que un guardia le disparara con un taser tras negarse a salir de su celda. Hay un caso relacionado con la figura del payaso que en su día formó mucho revuelo a su alrededor por su alta extrañeza.
El 26 de mayo de 1990 llovía en el condado de Palm Beach, en Florida. En la casa 14570, situada en la calle Takeoff Place de Wellington, Marlene Warren, de 40 años de edad, se encontraba realizando los quehaceres del hogar cuando escuchó que llamaban a la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con un payaso mirándole fijamente. Llevaba la cara pintada de blanco y una nariz roja. Vestía un disfraz colorido y en una de sus manos una cesta de geranios. En la otra mano sujetaba 2 globos de helio que flotaban en el aire. De repente, el payaso sacó un revólver y disparó a Marlene a quemarropa, apuntándole a su cara. Joy, el hijo de Marlene de 21 años de edad, bajó rápidamente y pudo ver cómo el payaso se metía en un coche blanco para huir después. Al mirar al suelo, se encontró a su madre encima de un gran charco de sangre con la cara destrozada por el disparo. 2 días más tarde, Marlene Warren moriría en el hospital. Este caso fue controvertido por tratarse de un crimen enigmático que apuntaba a ser guardado en el cajón de los crímenes no resueltos. Sin embargo, 27 años más tarde se encontró al culpable de la muerte de Marlene, mejor dicho, a la culpable. Se detuvo por asesinato a Sheila King, la mujer que en 2022 se casó con el viudo Michael Warren después de ser, durante muchos años, la amante de este sin que su mujer hubiese sospechado nada. A pesar de que durante esos 27 años la policía tuviera sospechas de esta mujer, la evidencia que finalmente permitió detener a Sheila King se encontraba en el coche blanco que Joy vio marcharse tras el disparo. Era un Chrysler LeBaron. En su día se encontró el coche, pero la policía nunca encontró el disfraz ni el arma del crimen. Sin embargo, descubrieron en él pelo sintético naranja de la peluca usada por el payaso que disparó y también cabello natural castaño que coincidía con el de Sheila King. De poco servía eso entonces, ya que hasta finales de los 90 las pruebas de ADN no empezaron a usarse regularmente en la criminalística. La oficina del sheriff del condado de Palm Beach reabrió el caso en el año 2014, llevando a cabo pruebas de ADN y volviendo a hablar con los testigos. Y así fue como quedó resuelto el caso del payaso asesino de la puerta. Una de las consecuencias que ha traído Internet y su continua evolución en todo el mundo es el rápido acceso a la información. Todas las personas pueden informar y ser informadas. Y esto en parte creo que es peligroso, porque puedes encontrar datos contrastados y verídicos, pero también información fraudulenta que te lleva a la desinformación. Internet nos ha facilitado muchos aspectos de nuestro día a día, pero también ha cambiado nuestra forma de trabajar, de comunicarnos y hasta la forma en que podemos percibir la vida. Uno de los aspectos más interesantes en los que ha influido Internet es la manera en la que se forman los mitos contemporáneos. Las leyendas urbanas siguen queriendo confirmar nuestras creencias y de algún modo también ser adaptativas para nuestra supervivencia, pero ya no se transmiten por el boca a boca. Ahora las opiniones, las historias y los relatos se copian y se pegan, se comparten en foros y también te pueden llegar a través de los emails. Esto hace que la información se distorsione menos y también que sea más sencillo que la información llegue a ti, que tú la puedas recibir, incluso sin que tú quieras, por casualidad. Así nacen los famosos creepypastas, leyendas urbanas modernas que nos llegan a los usuarios de Internet de clic en clic.
No tiene por qué tratarse de relatos o historias. A veces te pueden llegar en forma de vídeos o audios. Preparando este programa, encontré una leyenda acerca de un payaso macabro. Un payaso que pone los pelos de punta y que se esfuerza en sus encuentros por transmitir miedo y ganas de huir lo más lejos posible de él. Chris Etchepare ha tenido la amabilidad de relatar para La Posada del Cuervo la historia de este personaje, que ya forma parte del folclore británico. Espero que la disfrutéis. En diciembre del año 2002, los hermanos conocidos como Thomas y Aaron, de 13 y 10 años respectivamente, dormían en su habitación en la ciudad inglesa de Liverpool. Thomas dormía en la parte superior de la litera, mientras que Aaron dormía debajo. A eso de las 3 de la mañana, ambos despertaron por el sonido inconfundible de una risa. Thomas describiría la risa como un eco. Al abrir los ojos, ambos vieron algo que los marcaría de por vida. Ahí, de pie, en la esquina más cercana a la puerta del dormitorio, había un payaso. La figura, transparente y vestida con un traje abombado, un sombrero cónico y una gorguera con holanes, era indudablemente un payaso. O más bien, el fantasma de un payaso. Como Tim Curry en la película It, el payaso espectral parecía estarse partiendo de la risa, apuntando a los niños con un dedo mientras se sujetaba el vientre con otra mano. Su rostro era siniestro, no solo por el maquillaje, sino por una larga nariz puntiaguda y retorcida de color rojo y un par de ojos huecos como los de un esqueleto. Alrededor del espíritu había un halo de un tenue color verde. Aterrorizados, los chicos se percataron de que en la habitación olía a algo. Era un olor dulce y enfermizo. Thomas gritó para llamar a sus padres, pero nadie parecía escucharlos. Al darse cuenta de esto, el payaso se rió aún más fuerte y les hizo señas de que se acercaran. En ese momento, ambos muchachos decidieron salir huyendo. Se arriesgaron a pasar junto al payaso y al hacerlo, este estalló en gritos y carcajadas más sonoras. Al llegar con sus padres y decirles lo que pasaba, estos fueron a la habitación, pero no encontraron más que un olor dulzón, el mismo que los chicos decían haber olido anteriormente. Fue tal el shock que los niños se negaron a dormir en la habitación durante varias semanas. La historia dio un vuelco a finales de enero, cuando Adam, su pequeño primo de 4 años, se quedó a dormir en casa. Naturalmente, no se le mencionó nada del payaso. Al despertar, Adam le dijo a la madre de Thomas y Aaron que había estado hablando con un hombre gracioso llamado Zozabai. El pequeño Adam, al que le encantaba pintar, realizó un boceto con crayolas del hombre, el cual apareció en la misma habitación de los niños. Y así empezaron a indagar. Y los dueños anteriores de la casa relataron a la mujer una historia ocurrida en 1950. En ella, un par de hermanos estaban durmiendo en el mismo cuarto cuando despertaron por el sonido de una carcajada hueca, encontrándose con que en la habitación había un payaso grotesco junto a la puerta, el cual les impedía salir corriendo de allí. Al indagar más, la mujer descubrió que en esa misma casa, a comienzos del siglo XX, había vivido un actor circense de nombre Freddy Zozabai. El nombre Zozabai era un derivado de la palabra checa zozabe, la cual significaba
gran nariz. ¿Y cuál era el rasgo distintivo de Zodabai? Una gran nariz de plástico. Finalmente, una de las personas que vieron al payaso en 1950 encontró el significado del aroma al cabo de varios años. Al morir su padre, fue a visitar al embalsamador que se encargaría de preparar el cuerpo y ponerlo en un féretro abierto. Y el olor era exactamente el que recordaba del encuentro con Zodabai. Fluido para embalsamar. No cabe duda de que la figura del payaso transmite a la mayoría de personas sensaciones ambiguas. Genera rechazo, a pesar de estar destinada a la diversión más pura e inocente, que es divertir y hacer reír a los niños. Esta dicotomía se ha utilizado, casi explotado, me atrevería a decir, en la literatura y en el cine de terror. Pero la realidad nos dice que los payasos han llegado a romper la cuarta pared para saltar a las calles, lejos de la sensación de seguridad y comodidad que nos da la ciencia ficción. En 2016 hubo una oleada de payasos siniestros que asaltaron las calles. Fue un fenómeno social a través del cual se dieron multitud de avistamientos de personas disfrazadas de payasos, a menudo descritas como espantosos, inquietantes y terroríficos. Estas apariciones comenzaron en Estados Unidos, aunque se fueron extendiendo a muchos países más, como Alemania, España, Brasil o Francia. Hay constancia de casos en más de 20 países, casos que llegaron a producir histeria colectiva. El testigo podía estar andando por la calle cuando percibía la silueta de un payaso inmóvil apoyado sobre un poste. Este podía tan solo limitarse a mirar al viandante, observarle pasar sin hacer ningún otro gesto. Puede interpretarse que eran personas disfrazadas disfrutando de crear desconcierto o terror. Pero otros casos son mucho más inquietantes. Algunos testigos aseguran haber visto payasos cruzar carreteras solitarias segundos antes de pasar con su coche. Otros han visto payasos portando distintos tipos de armas, en posturas amenazantes. Existen denuncias de víctimas que aseguran haber sido agredidas y robadas por estos personajes. Incluso se ha llegado a ver a varios payasos forzar a una chica a subir a un coche en contra de su propia voluntad. Estos casos comenzaron a saltar también a los medios de comunicación y redes sociales, haciéndose el fenómeno social aún más popular. Fue tanta la histeria colectiva que personas ya cansadas de estos sucesos comenzaron a formar grupos de caza de payasos. Estos grupos salían en busca de estos individuos disfrazados para enfrentarse a ellos a golpes, con objetos, incluso con armas de fuego. Todos estos sucesos quedaron reflejados en forma de noticias, vídeos y miles de publicaciones en foros y distintas redes sociales. Aunque este fenómeno de los payasos inquietantes ya era conocido y se había producido en más ocasiones, en el año 2016 cogió una gran fuerza, haciendo que paulatinamente finalizara igual que había comenzado. La función del Circo de los Horrores va a hacer un descanso. En unos instantes nos aproximaremos al miedo que ha incitado el tema de este programa, la coulrofobia, el terror a los payasos.
jarro así. I could take the pain inflicted at the battle with faithful arrows. You might get back in the saddle, but it's a special death you saved for me, the brown-eyed daughter. Once you made it hotter, the thankless holy place is left alone, why bother to cast a stone in the water? La 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 la. Что случилось? Где твой брат? Клоун его забрал. Seguimos en la Posada del Cuervo. Es un lujo estar acompañado de una psicóloga con tantos éxitos en consulta. Ella está especializada en psicología clínica y de la salud, y de verdad, es un placer tenerla aquí compartiendo sus conocimientos. Ana Gorrochategui, bienvenida a la Posada. Buenas noches, Adri, gracias por la presentación. ¿Tú tienes miedo a los payasos? Pues mira, en este caso no tengo muchos miedos, pero el miedo a los payasos no es uno entre ellos. En este programa estamos viendo muchos casos en los que los payasos han sido protagonistas de sucesos realmente macabros. Aunque sean excepciones, lo cierto es que el terror a los payasos es una fobia más común de lo que parece. ¿Nos puedes hablar de este miedo? Claro. Esta fobia de la que nos hablas a los payasos tiene un nombre que es courrofobia. Y según los manuales psiquiátricos de diagnóstico de referencia en la actualidad, se enmarca, al igual que el resto de las fobias específicas o simples, dentro de los trastornos denominados de ansiedad. Estas fobias se caracterizan por un miedo intenso e irracional que surge ante la situación, ser o objeto foco de la fobia, en este caso, el payaso, pudiendo incluso darse ante la imagen del objeto temido o incluso ante la anticipación de una situación en la que nos vayamos a exponer a la presencia en este caso, de un payaso, por ejemplo. Es importante que tengamos en cuenta que hay algo que es común a todas las fobias. Todas estas fobias que, como he comentado antes, son simples o se denominan de este modo o específicas, y es que se da una respuesta a 3 niveles. Podríamos hablar del nivel fisiológico, que es esa respuesta, esa reacción que produciría esos síntomas que reconocemos fácilmente, como la aparición de un aumento en la tasa cardíaca, ataques de ansiedad, problemas para respirar, sudoración, o por ejemplo esa sensación de tensión muscular que va creciendo, ¿no?, en
una situación en la que sentimos ese miedo tan intenso. Otra de las respuestas sería la cognitiva. Cuando hablamos de las respuestas cognitivas estamos hablando de una serie de pensamientos que se disparan y que en este caso desde la psicología clasificaríamos como catastróficos o ansiosos. Estos pensamientos automáticos inundarían nuestra mente, magnificando los aspectos más aterradores y asociando la presencia del estímulo fóbico, en este caso el payaso, a unas consecuencias fatales. Y por último, estaría este tercer nivel, que sería el nivel conductual, y es que ante cualquier fobia surge el impulso de huir o evitar la situación temida, promoviendo conductas de evitación que en caso de mantenerse contribuyen al refuerzo de los niveles anteriores y por supuesto generan una respuesta de miedo que cada vez se hace más intensa y se hace más, podríamos decir que más grande. Entonces, bueno, un poquito así a modo de resumen y en este caso así en concreto podríamos decir que la coulrofobia estaría caracterizada por una reacción de activación fisiológica disparada ante esa presencia o incluso anticipación de la presencia de la figura del payaso o también el mimo. Lo hemos mencionado hasta ahora, pero cuando hablamos de coulrofobia hablamos de miedo tanto a la figura del payaso como a la figura del mimo. Entonces, bueno, esta anticipación o esta activación fisiológica estaría mediada por una serie de pensamientos que nos llevarían a evitar al payaso, haciendo que el miedo se refuerce y se intensifique. Tengo entendido que las fobias a veces tienen un origen filogenético, dando sentido a nuestros miedos por pura supervivencia. En el caso de los payasos parece paradójico, ya que son unos personajes que en principio están hechos para divertir y no para dar miedo. ¿De dónde puede venir la fobia a los payasos? Pues mira, habitualmente esta fobia suele ser una fobia que comienza en la infancia y persiste hasta bien entrada la edad adulta, siendo de esas fobias, esos miedos que llamamos de larga duración. Como bien tú has dicho, los payasos siempre se han asociado a fiestas infantiles, a momentos de celebración y a emociones más positivas entre los más pequeños. Sin embargo, el miedo a la figura del payaso es mucho más común de lo que nos pueda parecer, sobre todo entre niños y niñas. Y esto es algo que se ha hecho muy visible, sobre todo en los hospitales. Resulta curioso, pero hay muchos niños y niñas que cuando van a hacer un ingreso hospitalario expresan claramente no querer estar en habitaciones en las que haya imágenes o fotografías de payasos. Y son muchísimos los testimonios infantiles de episodios de pesadillas tras permanecer varias noches en estas habitaciones. Es más, creo que fue en 2008, se realizó un estudio en el que participaron, creo recordar, aproximadamente 250 menores y jóvenes, que concluyó que todos los grupos de edad sentían antipatía e incluso indicios de miedo por los payasos. Es más, bueno, con respecto a este tema me puedo enrollar hasta que me cortes, así que siéntete en la plena libertad de cortarme cuando lo veas. Estamos aprendiendo contigo. Iba a comentarte que en la comunidad científica existe un amplio consenso sobre el hecho de que la coulrofobia surge porque no es posible conocer exactamente qué esconde el maquillaje y esos desproporcionados rasgos faciales de los payasos. De hecho, hay cierta polémica en cuanto a si el miedo a los payasos cumpliría con una función para la supervivencia, como bien decías tú antes, o iba un poco encaminada por ahí la pregunta, o no. Porque es evidente que por ejemplo, hay algunas arañas, ¿no?, que pueden ser muy venenosas y matarlos, entonces ese miedo, digamos, que está justificado. Y aunque con el payaso sea algo que no resulte tan claro, los resultados de distintos estudios al respecto revelan que ante imágenes de payasos se activan incluso zonas cerebrales concretas de manera universal. Entonces estamos hablando de que es algo que va más allá de la cultura, más allá de la edad, de las experiencias previas, de las personas que participan en estudios en los que se muestran estas imágenes. De hecho, Freud ya escribió sobre un efecto, el efecto del valle inquietante, tal vez te suene. Sí,
lo he escuchado alguna vez. Lo que planteaba Freud era que cuando hay algo que es muy conocido, pero al mismo tiempo nos resulta inusual, causan una sensación inquietante y contradictoria. Y a esto le llama la disonancia cognitiva. De hecho, yo creo que todas las personas buscamos la coherencia y tendemos a desconfiar cuando no percibimos coherencia entre la persona que tenemos delante. De hecho, interpretamos a las personas en base a lo que hacen y nos dicen y nos expresan. Y en este sentido, yo creo que el simple hecho de ver una constante sonrisa, por ejemplo, nos aleja de una realidad humana, ¿no? Y de la posibilidad de una interpretación. Entonces, esto, junto con esa capa de maquillaje, por ejemplo, del que hablábamos antes, el rostro estereotipado, nos resulta inquietante y yo creo que nos hace ir incluso un pasito más allá y nos hace plantearnos quién o incluso qué se esconde detrás de esa máscara, ¿no? Y esas sonrisas tan forzadas que dan muy mal rollo. Totalmente. Imagínate en tu consulta. Imagínate que viene una persona y tiene este miedo, la coulrofobia. ¿Qué técnicas o qué pasos se seguirían para hacer frente al miedo de los payasos? ¿Es algo que pueda tratarse? Por supuesto, es algo que puede tratarse. Es fundamental que la persona que acuda quiera tratarse y considere que tiene un miedo que quiere superar. Eso es fundamental, como todo, ¿no? Lo que se va a trabajar en consulta. Y para trabajar esta fobia lo haríamos como con cualquier otra fobia específica, trabajando desde la desensibilización sistemática, con el objetivo de irnos acercando poco a poco al estímulo fóbico, empleando distintas técnicas de control fisiológico como pueda ser la respiración, haciendo que progresivamente la experiencia de exponernos a los payasos en este caso se convierta en algo menos negativo y en algo más neutro. Es importante que tengamos claro que el objetivo no va a ser que nos gusten los payasos, sino más bien que al estar cerca o ante la presencia de un payaso en este caso sea una experiencia soportable y más neutra de lo que puede ser cualquier experiencia que está vinculada a un miedo. Entonces, me preguntas de qué manera lo trabajaríamos. Pues las primeras sesiones estarían destinadas a la valoración y a la reflexión sobre el miedo, a que la persona tome conciencia de las situaciones que le generan más miedo, a ayudar a la persona a imaginar y a realizar, una especie de jerarquía, ordenando aquellas situaciones u objetos que le dan miedo, de menos miedo a más o de más a menos, por ejemplo. Con el objetivo último de ser capaz de enfrentarnos al ítem que haya clasificado como más terrorífico dentro de esa jerarquía, desde otro tipo de experiencia que resulte más neutra y, por supuesto, sin revivir esa activación propia de la ansiedad que pueda generar una fobia. Entonces, se comenzaría de manera progresiva, consiguiendo que pasemos de una alta reactividad e hipersensibilidad a los payasos a una insensibilización entre comillas, o al menos igual más que insensibilización hablaríamos de neutralización de ese malestar inicial y mayor autocontrol. Entonces podríamos decir que se hace un trabajo de familiarización con el payaso y los elementos que envuelven a esta figura, hasta poco a poco dejar a un lado todo ese sistema de respuestas, todos esos niveles de respuesta fisiológico, conductual y cognitivo del que comentábamos antes y que caracterizan a cualquier fobia. Luego también hemos visto, tanto en relatos, novelas, en el cine, cierto abuso de esta figura del payaso como elemento aterrador. Es bastante recurrente, como decía en películas, usarlo para generar miedo. ¿Podría influir también el séptimo arte y las novelas en la prevalencia de la fobia en los payasos? Es una buena pregunta.
Es evidente que la exposición a películas y tramas con payasos asesinos o no sé, que se dedican a aterrar al vecindario intensifica, por supuesto, y fortalece el sentido primario del miedo. Les podríamos decir que sí, que puede contribuir a mantenerlo y por supuesto, cuando se expone a personalidades inmaduras o a personas menores de edad que no están preparadas para este tipo de películas, podría dar pie a la génesis de una fobia, ¿por qué no? Entonces, por supuesto, no podríamos descartar su influencia. También es cierto que dado antes hablábamos, ¿no?, de por qué el uso del payaso, de si realmente despierta un miedo con una base filogenética y de la controversia que genera. Algo que genera controversia habitualmente suele ser, pues bueno, porque hay argumentos a favor, argumentos en contra. Yo, si tuviese que hacer películas o tramas que quisiera que generasen terror, también utilizaría, ¿no?, la figura del payaso probablemente. Entonces, bueno, evidentemente no podemos descartar su influencia en el mantenimiento, desde luego, de una fobia. En la génesis, bueno, podríamos planteárnoslo. Y bueno, creo que es un recurso que todavía va a dar mucho que hablar en tramas, en películas, novelas. Que queda pendiente la película de It, la segunda parte que va a salir, y estoy bastante convencido de que ese payaso icónico que salía en la película de It ha generado más que una pesadilla y probablemente esto haya desarrollado quizás alguna fobia. Quizás. Pues Ana, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros, y ya sabes que la posada es tu casa. Cuando quieras estás invitada a compartir. Muchísimas gracias, y bueno, con lo bien que me habéis tratado, no me cabe duda de que volveré por aquí. Un saludo. Igualmente. Tengo enfrente del micrófono a una persona que ya forma parte de esta posada. Endica Ortiz de Zárate, bienvenido de nuevo. Encantado de volver a la posada. Como ya empieza a ser habitual, vienes a hablar de un personaje que cobra relevancia en relación al tema que estamos tratando. Después de cruzar las carpas de este circo de las pesadillas, traes contigo la figura de Jason Moss. Efectivamente, vengo a hablaros de Jason Moss, que era un abogado estadounidense nacido en Nueva York y que estaba especializado en defensa criminal. Incluso llegó a trabajar con el Servicio Secreto, que, como muchos sabréis, es la agencia encargada de defender la integridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué crees que es importante hablar de esta persona? Bueno, Jason Moss es especialmente conocido por ser el autor del libro titulado La última víctima, un viaje a la vida real y a la mente del asesino en serie. Es un libro que comenzó a escribir como proyecto universitario. En principio no tenía intención de escribir un libro, y la verdad que comenzó muy jovencito. Aún estaba en primero de carrera, tenía apenas 18-19 años, y para poder recopilar información para su libro mantuvo correspondencia y realizó entrevistas personales con varios asesinos en serie, y entre ellos estaba John Wayne Gacy. El famoso payaso. Efectivamente. Y lo curioso es que para captar el interés de estos asesinos, Jason Moss solía interpretar distintos papeles dependiendo de a quién se dirigiese. Pues podía hacer de discípulo, de admirador, a veces hacía de sustituto o incluso de posible víctima. Y en el caso de John Wayne Gacy, ¿cómo hizo para acercarse a esta figura? ¿Qué papel interpretó? Pues en el caso del célebre payaso, se hizo pasar por una potencial víctima. Él fingió ser un ingenuo joven, inseguro, homosexual y que podría ser fácilmente manipulado. La relación más profunda que estableció con todos sus interlocutores fue la de Gacy.
se enviaron diversas cartas. Gacy le enviaba cartas con instrucciones gráficas y perturbadoras para los actos sexuales que Moss se comprometió a realizar para él, ¿vale? Intercambiaron más de 100 cartas y con el tiempo pasaron de la correspondencia a hacer llamadas telefónicas semanales. Solían llamarse los domingos por la mañana, y en esas llamadas Gacy reiteró su inocencia. Siempre decía que él era inocente, y también solían discutir sobre las fantasías sexuales de Gacy. Al final llegó incluso a visitarlo varias veces en la cárcel, cuando todavía quedaban un par de meses para la ejecución del payaso, y dijo que se sintió psicológicamente manipulado y que tuvo pesadillas durante años después de hablar con Gacy. ¿Y hasta qué punto le afectaron a Jason estas experiencias? Bueno, Jason llegó incluso a considerarse a sí mismo la última víctima de Gacy. Posiblemente de ahí venga el título de su libro, que como ya he dicho antes es La última víctima. Y bueno, Moss no estaba preparado psicológicamente para nada para conectar con estos asesinos en serie, y acabó entrando en una gran depresión, hasta que finalmente se suicidó con un disparo en la cabeza el día 6 de junio de 2006. No sé si te llamará la atención esa fecha. El 6 del 6 del 6 podría haber salido en el primer programa de La Posada, Manifestaciones del Mal, número del demonio. Efectivamente, es como mínimo curioso, ¿no? Y bueno, es el número asociado al diablo en el Apocalipsis, como esto lo sabe todo el mundo. Y su profesor y asesor, y bueno, su colega también, Jeffrey Kotler, dijo que Moss había asimilado intensamente el material satánico que utilizó cuando preparaba su correspondencia con los asesinos en serie. Entonces puede que eligiese esa fecha en concreto por alguna razón. Y además de con el conocido payaso asesino, ¿con qué otros criminales contactó Moss para escribir este libro? Bueno, en el libro aparecen varios criminales bastante famosos. Si quieres te hago un pequeño resumen de cada uno de ellos. Adelante. Por un lado estaba Richard Ramírez, más conocido como el acosador nocturno, que era un asesino en serie mexicano que mató a 14 personas entre 1984 y 1985. En un solo año. Efectivamente. La peculiaridad de este asesino es que era muy difícil de atrapar porque no seguía ninguna pauta, ¿vale? Él mataba sin importar el sexo, la religión, la raza o la condición de sus víctimas. Y sus armas también eran muy dispares. Iban desde un bate de béisbol hasta un puñal, pasando por diferentes armas de fuego. Al principio de su carrera criminal no se pasaba tanto, es decir, él solo golpeaba y violaba a sus víctimas, no asesinaba, pero luego se fue volviendo más sádico. Incluso en uno de los casos que cuenta, llegó a amordazar al marido, violar a su mujer, después mató al marido y finalmente acabó con la vida de la mujer también. O sea que además de matar disfrutaba viéndoles sufrir a las víctimas. Sí, como digo, al final de su carrera mostraba un nivel de sadismo bastante preocupante. También tenemos a Henry Lee Lucas, que era un asesino en serie estadounidense. Tuvo una infancia muy traumática, fue un niño no deseado, sus padres no le dieron ningún cariño y sus primeras experiencias sexuales fueron con animales, lo cual ya de por sí es muy bizarro. Llegó un momento en el que seccionó el cuello de su madre con una navaja y este hecho fue el que le llevó a prisión por primera vez. Causándole la muerte a su madre, entiendo. Sí, efectivamente, el asesinó. Lo que es curioso es que no pasó mucho tiempo en prisión porque veía que tenía problemas mentales y lo trasladaron a un psiquiátrico. Pero en este psiquiátrico solo pasó 5 años antes de que lo liberaran, a pesar de que, como vais a ver enseguida, no estaba para nada rehabilitado. Se fue a vivir con unos familiares. Y bueno, su carrera criminal dio un giro inesperado cuando conoció a Otis Toole, que era un pirómano, un caníbal y un asesino. Lo tenía todo. Lo tenía todo y además era ligeramente retrasado. Yo creo que por eso hacían buena pareja. Otis veía en Henry Lee Lucas a una persona de inteligencia muy superior, entonces como que le seguía un poco. Y por otro lado, Henry se aprovechaba de Otis porque era un hombre de constitución grande, era fuerte, podía tumbar a cualquiera de un solo puñetazo. Entonces pues congeniaron muy bien. Henry mataba sobre todo mujeres de grandes ojos y grandes senos y a menudo las violaba antes y después de matarlas. Otis por otro lado solo se acostaba con hombres y los mataba después de haber tenido sexo con ellos.
pero no le gustaba recrearse ni nada parecido. Sí que los mataba a tiros, le encantaba esa sensación de sentirse como un cowboy, como decía él. Y bueno, Otis al final fue condenado a cadena perpetua y Henry fue sentenciado a muerte, pero se aplazó y al final acabó muriendo en su celda de un paro cardíaco. Lo interesante de este caso, lo más interesante para mí, es que se cree que cometió unos 360 asesinatos, aunque en algunos interrogatorios dijo que incluso había matado a 902 personas. También voy a hablaros de Jeffrey Dahmer, más conocido como el caníbal de Milwaukee o el carnicero de Milwaukee, no sé si te sonará. Bueno, famoso por estar en el ranking de asesinos en serie más importantes, aparte de comerse a sus víctimas en ocasiones, también tenía predisposición a asesinar a gente de color, ¿me equivoco? Bueno, es cierto que asesinaba a más gente de color, pero en realidad él siempre dijo que no era racista, que si mataba a gente de color era pues porque era la víctima que tocaba, básicamente. Aleatorio. Sí, bueno, él cometió 17 asesinatos entre el 78 y el 91. Y en principio Dahmer tenía la fantasía de recoger autoestopistas y acostarse con ellos. Y fue lo que intentó con su primera víctima, Steven Hicks. Pero Hicks lo rechazó y Dahmer no soportó ese rechazo y acabó golpeándolo y estrangulándolo. Después, atento porque esto es muy interesante, lo desmembró y lo metió en bolsas de plástico. Se lo estaba llevando al vertedero para arrojarlo allí cuando le paró la policía. ¿Por qué? Porque se había metido un poco en el otro carril. Entonces la policía pensó que a lo mejor iba ebrio y decidieron pararle. Le preguntaron a ver qué había en las bolsas, porque vieron las bolsas en la parte de atrás del coche. Él dijo que era simplemente basura. Los policías le creyeron, no lo comprobaron porque había dado negativo en el test de alcoholemia y le dejaron seguir su camino. Se libró por los pelos. Su modus operandi más adelante era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos y les ponía algo de droga en la bebida, los estrangulaba, los violaba y finalmente solía masturbarse encima del cuerpo. Después tomaba fotografías de cada etapa del desmembramiento, utilizaba algunos ácidos para deshacer la carne y los huesos, y otro dato bastante siniestro es que a menudo guardaba las cabezas y los genitales como trofeos. Al final lo llevaron a la cárcel, donde acabó muriendo a manos de otro preso. Por último voy a hablaros de Charles Manson, a este seguro que lo conoces. Es conocidísimo y eso que él nunca llegó a matar, hizo que otros lo hicieran por él. Efectivamente, él era el líder de lo que se conocía como la familia Manson, que no era su familia, era un grupo de seguidores del asesino que surgió en el desierto de California. Y a él se le declaró culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas. Sus seguidores mataron a algunas personas más, pero de esas otras personas Manson solo fue declarado culpable de otros 2 casos. Manson creía que se avecinaba una guerra entre blancos y negros y creía que los asesinatos podían precipitar dicha guerra, por eso empujaba a sus seguidores a cometerlos. Fue condenado a muerte, pero la pena se conmutó y al final murió hace apenas 2 años, en 2017, por causas naturales, a la edad de 83 años. Tengo que admitir que hasta este programa no conocía la figura de Jason Moss, y es curioso porque la verdad es que es un personaje muy interesante y valiente por acercarse a tantos asesinos para su estudio. ¿Esta figura siendo tan importante, hay algún documental o se ha escrito sobre él? Pues hay una película que salió hace menos de una década, yo creo que salió allá por el 2010, que se titulaba Dear Mr. Gacy, que habla precisamente de los encuentros de Jason Moss con el payaso asesino. No quiero hacer spoilers porque la película vale la pena, pero bueno, os cuento que básicamente pues, se retratan las quedadas que tuvieron entre ellos, las visitas de Jason a la cárcel, un poco lo que ponía en las cartas, y está muy bien. La verdad que si te gusta el cine te recomiendo que vayas a verla. Me imagino que en este caso se utiliza la figura de Gacy como un poco el payaso, porque la verdad es que lo que es el payaso da mucho juego en el terror, ¿correcto? Sí, bueno, se ha utilizado muchísimo la imagen, la figura del payaso asesino, el payaso terrorífico. Se ha utilizado en series, en películas. Muchas veces tienen su propia película, como es el caso de la más conocida, digamos, It. Tanto pues por la precuela como por el libro en el que está basado.
Incluso tuvo una serie y hace no mucho salió el remake de esta película. Que está pendiente la parte 2. Eso es, saldrá pronto la segunda parte. Es una película... La nueva no la he visto, tengo que reconocerlo, el remake, pero bueno, seguro que está muy bien porque la vieja era una gran película. Y es una figura que aterroriza mucho a grandes y pequeños, la verdad. No solo tienen sus propias películas, también tienen apariciones. Estos payasos tienen apariciones importantes en otras películas que a veces pasan desapercibidas. Tenemos, por ejemplo, la película Poltergeist. Cierto es. Aparece un payaso que creo recordar que agarraba al niño y tiraba de él. Estaba simplemente un payaso de juguete que estaba sentado en la silla. También aparecen en películas más graciosas, digamos, más de humor, tirando como Zombieland. Hay un momento en el que aparece un zombie disfrazado de payaso. Se habla del miedo a los payasos en ese momento. Hay una película también muy bizarra que es del director Rob Zombie, director de películas siempre muy sádicas como La casa de los 1000 cadáveres. Y es una película llamada 31 en la que uno de los protagonistas es un payaso asesino. Creo que es el mejor personaje de la película. Y bueno, por otro lado tenemos también películas de lo que podríamos llamar serie B, como Payasos asesinos del espacio exterior. Pues fíjate que la de Payasos asesinos del espacio exterior a mí me encantó, porque me parecía que llevaba muy bien la figura del payaso y su mundo con el terror. La nave espacial eran unas carpas. Sí, bueno, pero ¿te gustó la película en sí o te divertiste viéndola por el ridículo incluso en algunos aspectos? La disfruté más que La casa de los 1000 cadáveres, que vamos a decir a los oyentes que la vimos juntos cuando éramos pequeños. Efectivamente. Y nos arrepentimos mucho de haber pagado la entrada del cine. Que es una de las películas que menos me ha gustado. Y hubo parte 2. Hubo parte 2 que llegué a verla y esa no estaba tan mal, a mí me gustó. Bueno, que podemos tener oyentes a los que les guste la peli, tampoco vamos a... No, está bien, vamos. También tenemos alguna película española protagonizada por payasos siniestros, como sería el caso de Balada triste de trompeta. De Alex de la Iglesia. Efectivamente, gran director. Y de hecho la película creo que fue bastante aclamada por la crítica. Yo todavía no la he visto, no sé tú. Yo tampoco, no he tenido el placer, pero está pendiente en la lista de deseadas. Así que, bueno, pues la podríamos ver algún día. Vale, pues la dejamos como película pendiente. Pues Endika, una vez más, gracias por compartir con nosotros estas indagaciones tan interesantes y espero contar contigo para el próximo programa. Estaré encantado de volver a esta posada. Hasta otra. Hasta otra. ¿Por qué quieres ser payaso? ¿Alguna razón habrá? Nadie es payaso así porque sí. A ver, ¿porque te da miedo la vida? ¿Porque lo eran tus padres? ¿Porque quieres humillarte? ¿Y usted? Porque si no fuera payaso sería un asesino. Pues yo también. Empieza mañana. Bienvenido al circo, chaval. Si estás escuchando esto, quiero darte las gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. La Posada del Cuervo es un programa que puedo asegurar se hace con mucho cariño. Y creo que no lo he dicho nunca, porque creo que es evidente, pero nunca antes habíamos hecho ni radio ni podcast. Este proyecto parte desde la más absoluta inexperiencia, desde una postura muy amateur, pero eso sí,
lo hacemos con todo el entusiasmo y la ilusión del mundo. Poco a poco espero que la posada vaya cogiendo forma, vaya cogiendo personalidad propia, pero sobre todo lo que realmente quiero es que lo disfrutéis. Me gustaría animaros a que comentéis el programa, deis vuestra opinión y si os gusta que os suscribáis y le deis al like. Más que nada porque es que es la única forma que tenemos de saber lo que opináis. Es una forma que tiene este podcast de mejorar, de reforzar sus posibles puntos fuertes. Recordaros también que podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahora también en Twitter, y tenemos también una vía email por si queréis poneros en contacto, que es laposadadelcuervo@gmail.com. Y antes de despedirme, dejar que os cuente una cosa. A mí me encanta escuchar podcasts. Todos los días, sin excepción, escucho uno o varios episodios. A veces procuro explorar y descubrir nuevos programas, y así fue como un día descubrí, hace ya algunos meses, el podcast de Yo he venido aquí a hablar de humanoides. Me enganché desde el mismo momento en que le di al botón de reproducir. Richard Sendra y Frank Suth hacen en sus programas algo que pensaba que era imposible, que es abordar el misterio desde la pura ironía y el humor. No pensaba que me fuera a reír nunca escuchando un misterio, y así fue. Y así sigue siendo porque lo sigo escuchando. Incluso programas que ya había escuchado, pues los vuelvo a reescuchar porque creo que no tienen desperdicio. Pues bien, tuve el placer de conocer a Frank Suth en persona. Fue en enero de este mismo año durante las jornadas del Misterio de Alicante, y tengo que decir que me pareció un loco borracho, un zumbado, sí, pero con mucho talento. Además de ser director de 2 podcasts, Frank acaba de iniciar una carrera musical en solitario que creo que tengo que recomendar. Aparte de que si os gusta ese tipo de músicas os va a encantar, y los videoclips que hace creo que merece la pena también verlos porque a mí me parecen una pasada. Pero es que además toca el teclado en un grupo de rock llamado Doctor Voltaje. Os voy a dejar con un tema de este grupo que encaja perfectamente con el programa que estáis terminando de escuchar. Espero que disfrutéis del Circo del Horror de Doctor Voltaje. Un saludo y hasta la próxima luna llena.